Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, bendito sea Dios, hermanas. Bien, Sandrita, gracias por preguntar. Me alegra que estén bien. Miren que estoy luchando con el internet, no quiere. Vamos a ver si ahora sí. Ups. Bienvenidas a todas. ¿Estamos listas para empezar? Sí. Buenas tardes, Dios las bendiga. Hola, Buenas tardes. Hola, hola, Silvita. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes a todas. buenas tardes, hermana Tania. Gracias, Silvita. Buenas tardes. Bien. Vamos a pedirle a Astrid si nos hiciera el favor de empezar en oración. Con mucho gusto. Gracias. Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, porque tú eres fiel y en esta noche agradecemos lo que a través de tu corazón viene hacia Sandrita para instruirnos, para capacitarnos. Señor, haz que quede calcada tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por cada hermana presente. Gracias, oh Dios, por lo que tú harás esta noche. Súplenos de esa sabiduría de la cual habla Santiago 1:5. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nuevamente bienvenidas a todas. Vamos, antes de empezar, quiero pedirles que para la próxima clase me tengan listo un huevo y un marcador. ¿Ok? Y ¿qué más? Hay un trozo de papel. ¿Sí? Estamos, la próxima clase necesitamos un huevito crudo, no cocido, no estrellado, no revuelto, un huevito enterito y un marcador y un trozo de papel.
Ok, entonces vamos a dar inicio. La semana pasada, ¿quién me puede decir qué vimos? ¿Alguien se acuerda de qué vimos la semana pasada? Del Espíritu Santo, Ajá. que es De nuestro guía, que es nuestro consolador, que es nuestro maestro. Muy Amén. bien. Vimos el Espíritu Santo, cómo actúa en nosotros, quién es, y brevemente vimos cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. La lección que vamos a ver hoy está ligada a la que vimos la semana pasada. La lección de hoy es la comunión cristiana. En sus libros es la lección número 7. La semana pasada vimos el Espíritu Santo y yo, ¿sí? Y yo y el Espíritu Santo. Porque cómo obra el Espíritu Santo en mí y la forma en que yo me desarrollo o cómo camino de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. En este momento vamos a ver la comunión cristiana, que tiene que ver cómo actúa el Espíritu Santo, pero en medio de nosotros como la familia de Dios. Sí, somos la familia de Dios, pero no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener errores, no dejamos de tener emociones. Y como dice el pastor Ricardo, de un momento a otro salta el conejo y la verdad no hay quien lo agarre. Hoy tuve la oportunidad de ir, la esposa de mi cuñado, ellos son pastores de una iglesia de Benecer en Chicago, pero ella es demasiado perfeccionista y ya llegó al punto que de verdad, lejos de ser agradable hablar con ella, porque ella está en Chicago, está tramitando ahorita sus papeles. Ay, Dios mío, es que dan ganas como decía mi esposo, decirle sus verdades. Pero créanme, en serio, o sea, ha llegado al punto donde ni la misma iglesia la soporta. O sea, cuando dicen, es el cumpleaños del pastor Bernabé, hagamos un pastel, compartamos después del servicio, quedémonos. Pero cuando a ella le toca su cumpleaños, es ella quien organiza su fiesta de cumpleaños. Y la gente no se quiere quedar. Ellos mandaron a hacer su apartamento aquí en San Cristóbal. Y no, Dios mío, y fuimos a limpiarle porque lo alquilan para las personas que vienen desde Estados Unidos. Fuimos a limpiarle y a organizar unos trastos que trajo. Pero yo le decía con todo el respeto, Verónica se llama ella, con todo el respeto, Verónica, pero tú tienes problemas de trastorno. Tú eres una maníaca, compulsiva, obsesiva. Y me dijo, ¿cómo así? Sí, le dije, tu perfeccionismo ha llegado al punto que ni Cristo respetas. Pasas por encima de todos. Miren, no les miento, fueron 68 mensajes en menos de 15 minutos por unas benditas copas. Que a la izquierda, que a la derecha, y resultó que cuando ya estaban listas, no eran 6 copas. Ella mandó a 48 copas de diferentes tamaños y no se acordaba. Y cuando se las acomodé, que no, y eso armó un berrinche, no les cree, no me van a creer, pero estuve desde las 6 de la mañana en ese apartamento hasta las 3 de la tarde que le dije, ya no, mi amor, le dije. O usted toma un avión y viene a arreglar sus cosas, o no esté fregando a los demás. Créanme, llegué a un punto donde no la soporté. Y le decía a mi cuñado con todo respeto, pero dobla rodillas por tu esposa porque se nos chifló. ¿Sí? Ella es humana, pero de verdad se nos chifló.
Nosotros no estamos muy lejos de eso en la relación entre cristianos. A veces se nos chifla y nuestra necedad se impone y es que yo quiero, yo sé, a mí me escuchan y yo soy mejor y Dios mío, necesitamos al Espíritu Santo en medio de nosotros, donde en medio de la necedad, en medio de lo que sea, diga, Sandra, alto, hasta aquí llegaste, porque aquí es donde yo empiezo. Y tenemos que ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Definamos primero qué es comunión. Brevemente es relación de unidad y amor que une, aunque suena igual, pero es diferente, une a los cristianos entre sí y con Cristo, porque comparten el mismo propósito. Unidad puede ser, bueno, yo voy a ver un partido de fútbol junto a mi amigo, estoy en unidad con él, un mismo propósito, pero la actitud no es la misma, ¿sí? Porque la actitud va de acuerdo a mis propios intereses. Pero cuando la relación de unidad está en la comunión con Cristo, la relación de unidad es algo estrecho, ¿sí? Es mis 5 manitas, ¿verdad? Mis 5 deditos, aunque tienen diferente tamaño, bueno, mis deditos ya se volvieron gorditos, les cuento, tienen diferente tamaño, tienen diferente forma, aunque estén adoloridos, aunque tengan defectos, pueden unirse, ¿sí? Unidad es esto. Amor en Cristo es abrazar la voluntad de Dios, aunque no me guste el que tenga al lado, porque muchas veces no nos gusta trabajar con alguna persona que nos ponen, pero es abrazar la voluntad de Dios a pesar de. Y en el amor del Señor, ahí es donde actúa el Espíritu Santo, nos une entre sí, para que entre sí caminemos conforme al propósito de Dios. Saben, antiguamente los romanos tenían algo, y era cuando los soldados romanos se encontraban y se saludaban entre sí, aunque no se cayeran bien, el saludo no era este. El saludo era acá, ¿sí? Era esto. Porque en realidad la fuerza la encontraban aquí. Si ellos se caían, no agarraban de acá, ellos agarraban de aquí. Porque de esta forma la otra persona podía sostenerse y podían ayudarla, podían levantarla, podían jalarla. Y el saludo de ellos era este. Era un saludo que significaba entre soldados romanos una amistad entrañable, a pesar de, ¿sí? En medio de la guerra, en medio de la batalla, pero era una amistad entrañable. Y esto se aplicaba en medio de la guerra. En Cristo somos así. En Cristo hay un mismo propósito, una amistad entrañable que queremos alcanzar delante de Dios. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión nos ayuda a perseverar. Muchas veces alguien se aísla y tenemos que ayudarla. Vamos, no es que estoy desanimada, es que no quiero, es que no me gusta, es que, pero ahí estamos, hasta que el Señor va haciendo la obra. Pero dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina era la que Jesucristo les había dejado a ellos. Esta era una sana doctrina, era la doctrina verdadera, la que estaba conforme al propósito de Dios. O sea, ellos caminaban en la verdad absoluta, guiados por el Espíritu Santo.
en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En pocas palabras, guiaban, perseveraban y cuidaban de crecer en las diferentes disciplinas espirituales. No solo oraban ellos en lo personal, sino oraban en conjunto. Es increíble que después de que el Señor subió a los cielos, después que Jesucristo subió a los cielos y nos dejó al Espíritu Santo, vemos cómo cada uno de los apóstoles va tomando la dirección que Jesucristo quería darles a cada uno. La endereza espiritual, la visión hacia donde los quería llevar, el afirmarse en la fe, el desafiarse para llevar a otros a los pies de Cristo. Pero esto fue a través de la obra del Espíritu Santo y también las enseñanzas que Jesucristo y el ejemplo que Jesucristo dejó en ellos. Es increíble, vemos cómo aún la Trinidad nos enseña esto. Ellos tienen comunión entre ellos, están sujetos unos a otros. Cada uno hace su parte sin pisarse las mangueras, pero con un mismo propósito: glorificar al Señor en todo. Una buena relación entre hermanos es parte esencial de la restauración de Dios con el hombre. Esto se perdió en la caída del hombre y a través de Cristo es restaurada. En la caída del hombre se perdió esta relación y lo vemos cuando Adán dijo: Señor, la mujer que me diste. En lugar de decir: bueno, Señor, si yo comí porque la verdad la amaba tanto que no me importó lo que tú habías dicho. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor no solo quiere restaurar nuestra relación con Él, sino nuestra relación con otras personas. Y para esto nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea el mediador. A veces es muy difícil, créanme que es muy difícil. Miren, yo tengo una vecinita bien especial, parrandera a morir, Dios mío, y los hijos, peor, mundanos. Y uno de ellos es drogadicto y empezó a tocar fondo al muchacho. Y me dijo: Sandra, ore, ore, ore. Y le dije: nada de ore, oremos. Y orábamos. Y aparte oraba yo en lo privado. El Señor fue haciendo su obra. Bueno, el muchacho no es que haya dejado de drogarse, pero por lo menos ya le paró y ya está como regresando a casa lentamente. El otro hijo también, ese era problema para nosotros porque desde el viernes era parranda corrida, todos los muchachos haciendo bulla, estorbaban el paso. Uno de ellos hasta agarró la perseguidora contra nosotros a hostigarnos y dije: ya no más, Señor, ya no más, yo no voy a pelear, esto lo dejo en tus manos. Empecé a orar en lenguas y a orar en lenguas y créanme que a veces a las 4:30 de la mañana parecía loca orando en lenguas. Le pedí a algunas hermanas que me apoyaran en oración. Y este muchacho perdió el trabajo. Él estaba trabajando en el Ministerio de Cultura y Deportes y se lo volaron de la noche a la mañana. Con él le quitaron la moto con la que andaba tonteando, dejó de percibir ingresos. Ya eso hace un mes y los otros muchachos no se aparecen. Hemos estado en paz. A veces no es que Dios quiera hacerle mal para tenerlo bien a uno, a otras personas, pero muchas veces los lleva contra la espada y la pared como para hacerle saber que primero es Dios y después es los que están alrededor. Y la mamá me decía: mire, Sandra, yo he visto algo terrible y es que desde que usted empezó a orar, algo está pasando en mi familia. Y le decía: nada de que usted empezó a orar, desde que las dos empezamos a orar, porque nos pusimos en común acuerdo. A pesar de que ella todavía anda en el mundo, cuando nos unimos las dos a orar,
empezamos a ver cosas diferentes en sus hijos y empezaron a quietarse. Eso es parte de la restauración de Dios con el hombre. Muchas veces, aunque no lo creamos, no solo tenemos comunión con personas dentro de la iglesia, también lo tenemos con aquellas personas que andan en el mundo y Dios desea que los atrapemos, o más bien que el Espíritu Santo las atraiga hacia Jesucristo. Dios no solo desea restaurar la relación con nosotros, sino también entre los hermanos. De esto depende tener comunión unos con otros. La comunión fortalece nuestra fe, estimulándonos mutuamente a amarnos y a buenas obras. Muchas veces nosotros vemos que hay hermanos que pasan 20 años sentados en una silla y, ay, Dios mío, no se acomida nada. Pero ¿cuántas veces lo hemos invitado? ¿Será que tú me puedes ayudar en algo? ¿Será que tú puedes venir? ¿Será que tú puedes traer? ¿Será que tú puedes hacer? Pero nosotros estamos a la par de ellos. Eso es estimularnos mutuamente. Y eso también los motiva a aquellos que permanecen en un rincón a poder empezar a caminar y a poder disfrutar del servicio al Señor, además de compartir. Aún estimularnos mutuamente es, wow, no está viniendo fulana, no está viniendo mengana, la voy a llamar. Que por cierto, las motivo a que puedan de vez en cuando darle una llamadita a Olguita Rodríguez o ponerle un mensajito. Una mujer que ha sido tan activa y debido a sus problemas físicos, de vez en cuando llega a la iglesia y en ella hay mucha soledad. Esto es parte de motivarnos mutuamente. Ser parte activa de las diferentes actividades de la iglesia nos anima a seguir adelante. Esto trae apoyo, trabajo en equipo y cuidado mutuo. Ser parte activa de las diferentes actividades en la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo qué? Al terminar alguna actividad, recogiendo las mesas, limpiando la cocina. Saben que el primer privilegio que me dieron a mí en la iglesia fue la cocina con Violeta. Y empezamos nosotros a trabajar no empezamos, ¿verdad? Yo empecé a trabajar con ella en hacer la comida después de los ayunos, el último sábado de cada mes. Y pues con ella, gracias a Dios, no tuvimos diferencia. La única diferencia que teníamos era si la papa se pelaba para cocerla o no se pelaba para cocerla. Ese fue nuestro dilema mientras estuvimos en la cocina, pero yo me la disfruté. La verdad fue que fue un tiempo bastante interesante. Después ya pude trabajar en escuela dominical como maestra. El ir avanzando lentamente en las diferentes actividades y los diferentes grupos de la iglesia me ayudó a conocer primero a los hermanos, a relacionarme con ellos, a que ellos me conocieran también. Hoy en día yo creo que con la mayoría tengo una buena relación. Puedo jactarme, y perdón que lo diga, puedo jactarme, que la verdad es que cuando he pedido ayuda de los hermanos me han apoyado. Me han dado un apoyo incondicional y cuando no lo he pedido también, ¿en qué te puedo ayudar? Y la verdad, eso es lo que a mí me mantiene en la iglesia. El saber que soy amada, que soy valorada, que soy parte del cuerpo de Cristo. Yo le decía en una ocasión a alguien que estaba enojada, me decía, ¿y tú quieres irte de la iglesia? Y le decía, pues aunque yo quiera irme, no puedo, no tengo a dónde irme. Yo no puedo decir, ay, miren, ya me aburrí, ya no quiero más con ustedes y me voy. ¿A dónde? Gracias a Dios soy parte de un cuerpo. Y gracias a Dios no tengo a dónde irme. Y puedo seguir creciendo. Trabajo en equipo.
es muy importante. Muchas veces trabajamos con gente que no es afín a nosotros, pero tiene mucho que contribuir. Yo disfruto mucho del trabajo en equipo, porque la verdad a mí me faltan muchas cosas en escuela dominical, pero los hermanos que tengo tienen su creatividad, tienen sus cositas para sacar adelante y le ponen como la sal y la pimienta en medio del trabajo. Es interesante ver cómo se desarrollan y también cómo me ayudan a desarrollarme a mí. 2, unidad en el cuerpo de Cristo. Esto es algo esencial en nosotros. La base de la unidad está en el amor de Dios. Este es el motor a una mutua edificación. Bien, esta base tiene que ver con la lección de la identidad en Cristo. Si yo no tengo claro cuál es mi identidad en Cristo, está muy difícil que yo comprenda cuál es el amor de Dios. Sí, que el amor de Dios se basa en que Dios murió por mí en una cruz y resucitó y ahora soy salva. Eso es un texto aprendido. Pero yo disfruto del amor de Dios. Yo sé quién soy delante de Dios. Estoy creciendo como hija de Dios. Me estoy relacionando con otros en el amor, la aceptación y el perdón. Porque ese es el amor de Dios. El amor, la aceptación y el perdón. Y se aplica a los demás. Siempre vamos a tener fricciones entre hermanos. Pero debo de aceptarlo porque es parte de la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Aunque a veces actuamos como primos, pero en realidad somos hermanos en Cristo. Este es el motor de la mutua edificación. No me importa quién sea, no me importa lo que hizo. Mi responsabilidad de Dios, es amar a esa persona, es aceptarla porque es parte del cuerpo de Cristo. Y si me ha hecho algo, perdonarla, pero también yo debo de perdonarme porque a veces se nos chispa más de algo y nosotros también agredemos. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe ser valorado. ¿Cómo valoro yo a esa persona? Es muy sencillo. ¿Cómo me valoro yo? Yo no puedo valorar a alguien si no me valoro a mí misma. Si yo me siento más que otra persona, es muy difícil que yo vaya a valorar a ese hermano. ¿Por qué? Porque yo voy a querer tenerlo por abajo de mí. A veces hacíamos chiste en la otra iglesia y decíamos, ay, es que no quieren darte tal grupo o no quieren que tú seas parte de algo específico donde uno quería hacerlo y no lo dejaban, porque es que te tienen miedo que le quites el hueso. Y sí, muchas veces actuamos de esa manera. Estamos como mordiendo el hueso, ni lo disfrutamos y estamos ahí peleando. Cuando nosotros valoramos a alguien, lo hacemos parte de los intereses de Cristo. Pero ¿cuáles son los intereses de Cristo? Son mis intereses como hija de Dios, porque yo soy parte del cuerpo. Y si yo, ahí estamos hablando de identidad. Si yo no tengo claro cuáles son mis intereses en Cristo, que deben de ser los intereses de Cristo en mí, ¿cómo podré yo valorar a otra persona? Va a ser muy difícil el que pueda estar en comunión con esa persona, porque no voy a poder casar con ella, no voy a poder casar con él en ese mismo propósito y en esa misma voluntad para que caminemos juntos. No olvidemos que Cristo dio su vida por nosotros en una cruz. Y si Cristo me perdonó a mí siendo como soy, debo de tener claro que también perdonó a mis hermanos siendo como son. Y la misma oportunidad que me da a mí para crecer, para desarrollarme, para madurar, es la misma oportunidad que le da a otros hermanos. A veces hay hermanos que son lentos en el proceso y necesitan de aquellos que han podido avanzar un poco más.
Esto es parte de valorar a mis hermanos para que podamos caminar juntos hacia la meta que es Jesucristo. Debemos aprender a apoyarnos mutuamente, dependiendo entre otros. Cuando dice debemos apoyarnos mutuamente, dependiendo entre otros, quiere decir, no es una codependencia. Si no camina, yo no camino. Si no hace, yo no hago. No, no se trata de eso. Es depender, es dentro de, vamos a ponerlo de esta forma, en el servicio. De pronto va a haber alguien por ahí que va a dar profecía, pero de repente alguien dio palabra de ciencia, pero otro hermano dio palabra de conocimiento. Y en realidad yo no tengo ni ciencia, ni profecía, ni conocimiento. Pero en ese mover viene el Espíritu de Dios, me toca y me dice, mira, Menganita está llorando. Acércate, ponle la mano. Y cada uno nos empezamos a complementar en el cuerpo de Cristo. Hay quienes son muy pilas para ser creativos, otros son muy pilas para ser dinámicos, otros son muy pilas para predicar, otros son pilas para enseñar. Todos se complementan dentro del cuerpo de Cristo. Esto es depender unos de otros, ¿sí? Cada uno tiene un pedacito que no lo tengo yo, pero ese pedacito es el que hace que nos unamos como hermanos y que podamos caminar mutuamente complementándonos para avanzar hacia la meta que es Jesucristo. Aunque el crecimiento y la madurez es personal, el desarrollo es personal, el caminar en unidad como familia es parte de todos nosotros. Esto es parte esencial dentro de la familia de Dios. De lo contrario seríamos cristianos solitarios. No, yo sí oro. No, yo sí leo la Biblia. Yo estudio. Hace poco estaba invitando a una hermanita. Tenemos una iglesia en el hogar en Villacanales y hay una persona que vive por ahí que anda media despistada y le contaba de esa iglesia en el hogar y le decía, mira, ¿por qué no vamos? Yo te pasamos recogiendo, porque en el carro pasamos cabal frente al residencial de ella, te pasamos recogiendo y te dejamos, no hay problema. Ay, no, es que fíjate que yo llego cansada, pero fíjate que yo escucho prédicas, yo oro, yo leo la Biblia. Y le decía a ella, es que estar en Cristo no es estar en el yo-yo. Y me decía, ¿cómo así? Sí, yo oro, yo leo la Biblia, yo estudio, yo medito en la palabra de Dios. Cristo no es el yo-yo, ni la familia de Dios es el yo-yo. Somos un cuerpo, le decía, y necesitamos crecer. Va a llegar el momento en que el yo-yo se le va a romper la pita y ya no vas a poder avanzar. En cambio, en la familia de Dios, si al yo-yo se le rompe la pita, tenemos quien nos ayude para avanzar. El yo-yo no se queda solo. Y ella solo se sonreía y me decía, a su debido tiempo. Les cuento que esta hermanita tiene casi 40 años de ser cristiana y ella se jacta de ser cristiana. Pero nunca ha servido, nunca ha orado por otro hermano, nunca se ha congregado para grupos de estudio, ni mucho menos para asistir a una iglesia, para un servicio. Pero ella dice que es cristiana. Muchas veces nosotros olvidamos que somos parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día tenemos un problema. El Internet se ha propagado por todo el mundo y nos ha hecho cómodos. Pero la comodidad del Internet nos divide como hermanos. Porque entre pantallitas, eso es momentáneo.
y yo no conozco al hermano que tengo al otro lado de la pantalla. Cuando nosotros nos congregamos, muchas veces hay fricciones, pero en esas fricciones aprendemos a crecer mutuamente y aprendemos a limar nuestro carácter. Hoy en día el cristianismo se está enfriando por eso y debemos de evitarlo. Número 3, práctica de comunión. La comunión entre cristianos tiene como objetivo apoyarnos y cuidarnos mutuamente. Tiene como objetivo apoyarnos. ¿En qué? En todo. En todo lo que yo pueda, debo de apoyar a mi hermano. Hace muchos años mi mami tuvo un grupo de damas. Este grupo de damas creció muchísimo. Y entre de ellas había una mujer muy servicial, pero era analfabeta. Entonces, por sí sola intentó aprender a leer, pero no podía. Y a veces cuando decía, bueno, en aquel entonces sí usábamos las Biblias de papel, hoy es de celular, hoy en aquel, y ella decía, yo voy a buscar el versículo, yo, démelo con tiempo. Y se iba al índice y empezaba, para leer Efesios. Y había una hermanita que le decía, ya, destrabate, es Efesios. Es que estoy tratando de leer para saber dónde está. Aquí está, mira, aquí está. Hasta que una ocasión ella le dijo, ¿y por qué no me enseñas a leer? Ay, no, vos ya estás muy vieja para aprender a leer. Y sí, ya era una mujer mayor. Imagínense, ella en ese entonces tenía, ¿qué? 53 años, yo tenía apenas 19. Y mi mami le dijo, Edith se llamaba ella, o se llama, no sé, yo ya no sé si está viva, ¿qué? Le decía de cariño, Eddie, yo te voy a enseñar, venite 2 veces a la semana, yo te voy a enseñar. ¿Y qué tengo que traer? Conseguite unas hojitas o unos cuadernos. Entonces le dejaba planas. Y ella hacía las planas. Y después de ser 2 veces por semana, llegaba todos los días. Y le decía, mira vos, Telmita, ya hice mis planas. Y empezó a leer y empezó a leer. Pero lo curioso con ella era que el hecho que leyera a medias, a ella no la paraba nadie. Y decía, yo quiero leer, denme a mí citas bíblicas que yo las busco con tiempo. Y a ella siempre había que darle su cita bíblica, al punto que ella aprendió a leer y aprendió a escribir. Y desde entonces siempre llevaba su cuadernito para tomar notas en los estudios. Y después de eso iba a la Biblia, anotaba todas las citas bíblicas, iba a la Biblia y leía todas las citas bíblicas. Y en una ocasión dijo, señoras, oren porque yo quiero una Biblia nueva. Le dicen, pero ¿tú no compraste una Biblia nueva el año pasado? Sí, pero es que ya la tengo con resaltador, porque es que todas las citas que aquí dicen, yo las leo, yo las voy poniendo con resaltador, porque esas fueron las que yo estudié y necesito otra Biblia nueva, porque esa ya la tengo manchada. Me acuerdo que acababa de comprar yo una Biblia y le dije, ¿sabes qué? Te voy a regalar esta, pero esta te tiene que durar más del año, mija. Le dije, ponele lápiz si querés y después le pones lapicero y después le pones crayón, pero te tiene que durar. Y sí, o sea, la Biblia le duró, pero ella se disfrutaba. Después que aprendió a leer, ella se disfrutaba leyendo la Biblia. Es algo que nosotros debemos de aprender de aquellas personas que necesitan crecer juntamente con nosotros. Una relación entre cristianos se cuidan para caminar en la sana doctrina, orar juntos, servir en las diferentes áreas de la iglesia, crecer con un mismo propósito. Generalmente cuando uno tiene problemas en la iglesia, no vayan a hablar con nadie que no sea el pastor o alguien maduro y centrado en la fe. Porque si van a hablar con otra persona que está peor o igual que el que está en crisis, le va a decir, no vos, vayámonos a otra iglesia, porque aquí no hay amor.
y se van a ir a meter a cada lugarcito que de verdad da pena. Créanme. Yo creo que gracias a Dios el Señor me ha permitido ver diferentes iglesias y por eso es que yo no muevo los pies de donde estoy. Porque créanme, iglesias grandes, bonitas, pero no valen la pena. En cuanto a doctrina, en cuanto a oración, en cuanto a la forma en que sirven, en cuanto a la comunión de los hermanos, no, Dios mío. Demos gracias a Dios porque en su misericordia nos tiene donde estamos y podemos crecer juntos. La relación entre hermanos nos da testimonio de quiénes somos en Cristo. Yo estuve en una congregación por muchos años. Venía de la Iglesia Católica. Yo era amante de la Virgen María. Yo era parte de la Legión de María. Y andaba con todo el montón de señoras. Bueno, nunca me puse el velito. Siempre había que rezar el rosario con un velito, pero a mí eso de andar con la cabeza tapada no me gustaba. Entonces yo era la incircuncisa farisea entre todas las señoras, pero eso sí, mi rosario yo sí me lo rezaba. Y pasaron una serie de situaciones espirituales, literalmente me tuvieron que sacar el chamuco, aparte de sanidad interior. Mi mami ya se estaba congregando en esa iglesia y empecé a llegar. La verdad es que ellos me tuvieron paciencia. Yo estuve yendo durante un año a misa, salía de misa, tomaba mi bus y me iba al servicio. Hasta que en una ocasión el sacerdote dijo: hermanos, tengo contra ustedes que hay adúlteros en la iglesia. En ese tiempo estaba floreciendo los carismáticos y el padre era de la antigüita, entonces todo el que se iba con los carismáticos era adúltero. Y yo sentí que me había descubierto en lo que yo andaba. Ya no terminé la misa, me fui al servicio y estaba el pastor afuera. Le digo yo: ¿cómo está? Bien, gracias, me dice. ¿Y tú por qué traes esa carita? Ay, ¿qué le puedo decir? Me acabo de dar cuenta que soy adúltera. Y él se soltó la carcajada y me dijo: no, tú eres fornicaria. Yo creo que él se había ido por otro lado. ¿Tú eres fornicaria? No, le dije, yo soy adúltera. Y de pronto como que cayó en cuenta y me dice: ¿y tú de qué estás hablando? Ay, es que mire, le voy a contar. Y le conté. Y se rió y me dice: ay, perdona, me dice, no te había entendido. ¿Sabes qué? Órale al Señor, me dijo. Órale al Señor, yo creo que Él te está pidiendo que te definas. Y sí, empecé a orarle al Señor. La verdad es que le oraba al Señor y le pedía a la Virgencita, porque era lo que yo conocía, le pedía a la Virgencita que me guiara. Y le decía: Santa Madre, ayúdame, porque es que la verdad no sé, me siento confundida, y mi rosario y mi Padre Nuestro, y por favor, Señor, o sea, esa era una mezcolancia de todo. Pero la misericordia de Dios me oyó. Y el siguiente domingo yo fui a misa y no me sentía cómoda. Y salí. Antes de la mitad de la misa salí, me fui a mi servicio y en el camino le decía: no me siento bien, Señor. Ay, Madre Santa, ¿qué voy a hacer? Y bueno, es una revolución. Llegué a la iglesia, el servicio era a las 10 de la mañana, yo llegué a las 9 menos cuarto y estaban poniendo sillas y le dije al pastor: ¿quiere que le ayude? Y me dice: ¿y a ti qué? ¿El padre te sacó de la iglesia o qué te pasó? No, es que no me siento bien. Y le dije... me dijo: yo creo que el Señor ya definió ya en tu corazón hacia dónde debes de caminar y tú lo sabes. Sí, le dije, yo creo que debo de dejar ir a la iglesia católica y empezar a congregarme. Entonces oremos, me dijo. Y todavía le dije: bueno, entonces eso quiere decir que ya no voy a ser católica. Yo creo que sí, me dijo. Entonces, ay, déjeme despedirme porque me cuesta despegarme de mi madrecita santa.
déjeme despedir. Lloré para terminar. Y me dijo, ok, ahora pues. Y respetó mi rezo, porque no fue oración, mi rezo. Y después oramos. Y desde ese entonces no volví a rezar el rosario. Y poco a poco ellos me fueron ayudando a crecer, a desarrollarme. No sé en qué momento se perdió la visión. En diciembre dábamos gracias a Dios por su nacimiento simbólicamente y créanme que se llenaban teatros, se alquilaban teatros. Nosotros hacíamos ayuno, pero era un ayuno postrados de rodillas, había un oratorio. Y postrados de rodillas clamábamos al Señor por las necesidades. El tiempo de alabanza era increíble. Se empezaron a abrir iglesias hijas en distintos sectores. Pero, pues no sé, el pastor se le fue el pájaro, su esposa también, se desviaron, pusieron copastores que no, fortalecieron esa pérdida de visión y lógicamente hoy está subsistiendo, pero no es una doctrina sana. De hecho, ya ni siquiera se lee la Biblia dentro de los servicios. Nosotros salimos de ahí porque no quisimos ser parte de muchas cosas y nos echaron. Pero gracias a Dios ya había una relación en Iglesia Cristiana Jesucristo a través de Silvita. Yo le estoy muy agradecida a Silvita porque desde que llegué no llegué. La verdad es que mi mami me inscribió en el Instituto Bíblico y ella no me conocía, pero a pesar de ella me montó la perseguidora. Dios sabía el por qué la puso allí. Y gracias a ese lazo fue que pudimos llegar a Iglesia Cristiana Jesucristo. Hoy en día el Señor nos tiene allí. Somos parte del cuerpo de Cristo, servimos en Él. Hubieron hermanos que a veces nos pusieron zancadillas, pero habían otros hermanos que nos daban la mano y a seguir adelante. Hoy en día no nos podemos quejar. En medio de las diferencias, tenemos hermanos en Cristo y estamos creciendo en una sana doctrina. En conclusión, beneficios de la comunión cristiana. Debemos de desarrollar un corazón humilde. El corazón humilde es el que dice, de pronto no me agradas cómo tú hablas. De pronto no me agrada cómo este hermano piensa o cómo este hermano habla o cómo actúa. Su sola presencia me molesta, pero es mi hermano en Cristo. Me toca que sentarme al lado de este hermano. El Señor te bendiga, ¿cómo estás? Me toca que orar por este hermano. Gloria a Dios, ¿sí? Esto honra a Dios, pero también lleva una sumisión mutua, es dejando aquellas cosas que nos desagradan para unirnos en un mismo propósito y una misma meta en Cristo Jesús. Cumplir con la sana doctrina, la cena del Señor, el bautismo, la oración, meditación de la palabra, el congregarnos, el estudiar juntos, el crecer, todo lo que son las prácticas espirituales, en armonía, en unidad. Los desayunos de intercesión no es solo una persona la que está ahí, son varias hermanas. Los servicios de los domingos, no es solo el pastor el que está ahí en el púlpito predicando. Estamos ahí congregados, escuchando, creciendo juntos. La comunión cristiana también nos invita a servir. Es trabajo en equipo. Saben, a mí me llenó mucho, aunque estaba muy cargada. Tuvimos un ataque en escuela dominical, todavía nos estamos levantando de ese ataque, pero yo le decía al Señor gracias. Gracias porque pues pedí apoyo de oración con algunas hermanas
y con hermana Mari en especial, y el Señor levantó a la tropa en Cristo, le digo yo. Se levantaron las damas y fueron a orar por las aulas, oraron por los niños, doblaron rodillas, estuvieron clamando. Esa fue una batalla espiritual tremenda, pero ahí está. Fue increíble cómo algo que surgió en escuela dominical movió a un grupo de hermanas en Cristo para pelear la buena batalla, aún aquellas que yo no les había pedido apoyo. El Señor tocó corazones y aquí estoy, y pelearon la batalla y se han visto resultados y doy gloria a Dios por eso. También la comunión cristiana da testimonio a los no creyentes. Como hermanos en Cristo dan testimonio lo que Dios está haciendo. Cuando hicimos el retiro de niños, se acercó una señora del residencial y me dijo, ¿esta actividad hay que pagarla? Y le dije, no, solo debes de traer a tu hijo y si quieres participar, pues participas. Ay, a mí me encantaría que mi hijo viniera, voy a hablar con mi esposo. Me imagino que el esposo le dijo que no. Pero algo curioso fue que ella dijo, me gusta cómo están trabajando. La forma en que los maestros estaban desarrollando en sus distintos puntos estaba siendo observado por esta persona y le llamó la atención. La comunión cristiana también nos ayuda al crecimiento en la fe. Esto es a través de la oración, de aprender de la palabra de Dios, de caminar juntos, de interceder. También manifiesta el carácter de Cristo. Esta es la identidad de Cristo. Si yo me veo al espejo, Cristo debe de reflejarse en mí, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de caminar, en mi forma de pensar. También da testimonio a los no creyentes de que hay amor y armonía. No solo de unidad, sino también que hay amor y armonía entre nosotros. En una ocasión alguien me dijo, es que los cristianos son hipócritas porque siempre andan juntos. Y yo le dije, no, no es que seamos hipócritas. Es que entre cristianos debemos de aprender a valorarnos y aunque hay diferencias, debemos de aprender a caminar juntos. No es fácil, pero esto trae armonía entre nosotros. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, la semana pasada vimos el Espíritu Santo en la vida del creyente. Esta semana estamos viendo la comunión cristiana, ¿sí? La semana pasada vimos el Espíritu Santo en mí y cómo actúo yo a través del Espíritu Santo. Esta semana estamos viendo mi relación con mis hermanos en Cristo, pero mediado por el Espíritu Santo. No es porque ni modo me tocó que aguantar. Todo tiene que ser mediado por el Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas no podemos soportar las diferencias entre otros hermanos. Pero a través del Espíritu Santo sí. Podemos amar, podemos aceptar, podemos apoyarnos mutuamente. Tarea para la semana. Estrategias para una sana comunión. Primero, problemas visibles dentro de la congregación. Cuando habla dentro de la congregación es dentro de nuestra iglesia. No es que vamos a ponernos a chutear a ver qué está haciendo mal el pastor, qué está haciendo mal el IBJ, qué está haciendo mal alabanza, qué está haciendo mal sonido o los demás grupos. No. Problemas visibles. Esos problemas visibles yo los veo a través de donde yo estoy involucrada. Si yo estoy involucrada en niños, yo tengo que ver algún problema visible dentro de mi grupo. Si usted dentro del problema visible me dice que es falta de amor, con todo respeto, pero no está en nada.
Un problema visible puede ser falta de apoyo. Bueno, ese problema visible puede ser porque yo no estoy involucrando a otras personas o porque yo no me estoy involucrando. Número 2, ideas para motivar a una sana comunión. En estas ideas para motivar, quien encabeza la fila soy yo. Bueno, ideas para motivar a una sana comunión es organicemos una ida a orar por nuestros hermanos que ya no están llegando a la iglesia. Y eso puede hacer que nos relacionemos con las hermanas con quien vamos a ir y con aquellos hermanos que no están asistiendo. Pero ¿quién está encabezando? Soy yo, ¿sí? No es aquello de que yo sugiero, no. Me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, porque es que el problema es que muchas veces no avanzamos porque estamos llenos de sugerencias, pero no hay manos, no hay pies, no hay cabeza. Número 3, ¿cuál sería su compromiso personal para empezar a instar a una sana comunión? Número 4, la oración es importante. Busca 4 citas bíblicas, las cuales te ayudarán a orar por el problema dentro de la congregación. Cuidado con esto, es orar, buscar 4 citas bíblicas que ayudarán a orar. Nada de que yo proclamo, yo decreto, yo profetizo, nada que ver con eso. Se les está pidiendo orar. Muchas veces caemos en ese tipo de cosas. Yo no digo que sea malo, ¿sí? A no ser que el Espíritu Santo se los ponga, pero mientras el Espíritu Santo no se los ponga, esas 4 citas van a ser la guía básica para orar conforme al propósito de Dios, ¿ok? La comunión entre hermanos también es una relación uno a uno. ¿Y por dónde iniciarías esa relación? Si se dan cuenta, es yo y mis hermanos, ¿sí? Todo lo que está aquí es estrategias para una sana comunión. ¿Quién encabeza esas estrategias? Soy yo. Cuando Moisés estuvo en el desierto y necesitó buscar estrategias, se presentó delante de Dios. Iba y buscaba el rostro de Dios y hasta que el Señor le daba la respuesta, él iba y convocaba a los líderes, convocaba al pueblo. Era Dios y Moisés, y cuando la estrategia estaba dada, era Moisés con la guía del Señor hacia cumplir el objetivo. ¿Qué sucedió con Josué? Josué estuvo todo el tiempo al servicio de Moisés, pero cuando hubo la necesidad, cuando Josué quedó al frente del pueblo, vemos a un Josué guerrero, un Josué con estrategias, Dios guiándolo, pero él guiando al pueblo. Para una sana comunión, no se nos pide que seamos los líderes, pero sí que seamos parte del cuerpo de Cristo y que podamos apoyar en él. Bueno, dice, ¿cómo reconoces la O? Estas preguntas creo que son las mismas de la semana pasada, ¿verdad? ¿No? No, Sandrita, son diferentes. Son diferentes. Ah, bueno, entonces creo que las últimas son las mismas de la semana pasada. ¿Cómo reconoces la obra del Espíritu Santo al relacionarte con otras personas? Lo reconozco en que tiendo a hacer muy buena relación o a tener una relación de coinonía o trabajo en equipo o tiendo a orar por mis hermanos
Número 2, ¿qué áreas de tu vida impiden el poder relacionarte con otros hermanos con libertad? Hace poco hablé con una hermanita y le digo, yo creí que tenía buena relación con ella, le digo, oye, ¿tú por qué no te gustaría trabajar en escuela dominical? La verdad es que sí, pero a mí solo me detiene algo. Y le digo, ¿yo qué? Que me caes mal. Y le digo yo, ¿en serio? Le digo, y me reí y me dice, ¿por qué te ríes? Porque es que la verdad me parece simpático lo que me dijiste. Yo creí que teníamos una buena relación. No, tenemos una buena relación, me dijo, pero es que me caes mal. Eh, bueno, le digo, entonces voy a orar para caerte bien. Pero me dio risa, ¿sí? No la sentí una persona grosera, sí bastante espontánea y agresiva, pero la verdad no me ofendió en absoluto. Y le contaba a mi esposo y me dijo, ¿en serio? Sí, le dije, ¿en serio? Y me reía y me dice, ¿y no te ofendiste? No, la verdad es que me causó risa lo que me dijo. Después orando yo le decía, Señor, esto solo tú lo puedes hacer, porque yo creo que en otra época yo le hubiera hablado mal. Solo la obra del Espíritu Santo puede darle a uno esta reacción. Número 2, ¿qué áreas de tu vida impiden el poder relacionarte con otros hermanos con libertad? Muchas veces es porque esa persona se parece mucho a mí, es muy inquieta, es muy habladora, bueno, no sé, a veces me veo reflejada en esa persona o simplemente mucha bulla y a mí no me gusta la bulla. Hay áreas de mi vida que impiden que yo me pueda relacionar con otros hermanos. Número 3, ¿qué es lo que más te agrada de tener comunión con otros hermanos? Y número 4, ¿cómo puede depender más del Espíritu Santo en una sana relación cristiana? Muy bien. Estas son las que son parecidas a las de la semana pasada y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué otra vez hacer lo mismo? No, no va a ser lo mismo, porque allá hablaba de un corazón humilde, el Espíritu Santo y yo con un corazón humilde para el Espíritu Santo. Ahora, define en tus propias palabras qué es un corazón humilde. Pero aquí ya lo proyecta de diferente manera, un corazón humilde hacia mis hermanos. ¿Cómo definiríamos en nuestras propias palabras qué es un corazón humilde para mis hermanos? En un párrafo describe cómo ha sido tu crecimiento en la fe junto a tus hermanos, junto al cuerpo de Cristo. Número 3, ¿qué oportunidades se te presentan en la iglesia, grupo de estudios, trabajo? Aquí estaba hablando, en la número 3 hablaba el Espíritu Santo y yo en mi relación en el servicio en la iglesia, cómo desarrollarme en el trabajo, grupos de estudio, reflejando el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué oportunidades se te presentan en la iglesia, grupos de estudio, trabajo, etcétera? Reflejando el carácter de Cristo para ser ejemplo para mis hermanos, ¿sí? Esta parte es mi vida, o sea, mi vida en Cristo en la relación con mis hermanos. Si se dan cuenta, pareciera que son 3 iguales, pero son diferentes, porque la aplicación es diferente. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, para los que no estuvieron al principio, para la otra semana, necesito un huevo crudo, necesito un marcador y necesito una hojita o media hojita de papel. ¿Sí tenemos claro qué necesitamos para la otra semana? Muy bien. La otra semana yo les voy a explicar por qué les estoy pidiendo el huevito, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No?
Muy bien. Les recuerdo que la reunión de ahora, la capacitación de ahora está siendo grabada. Gracias al Señor por nuestra hermana Becky que nos está dando ese apoyo. Es un gran apoyo, increíble. Más adelante ella estará compartiendo el link para que podamos bajar el video. Sí les quiero pedir el favor que lean las citas bíblicas, ¿sí? No las leemos aquí por falta de tiempo, pero ese complemento deben de hacerlo ustedes en sus casas. Lean las citas bíblicas para que comprendan mejor cada una de los puntos que vimos en este momento. Muchas gracias por estar apoyando, gracias por ser diligentes y quiero pedirle en este momento a Adrianita Gómez si ella nos puede ayudar a orar para terminar este tiempo de capacitación. Ay, perdón, es que no me funcionaba el micrófono. Buenas noches, hermanos, y con mucho gusto. Padre Celestial, bendito Dios, Espíritu Santo y Cristo Jesús, hoy convenida, Señor, en confianza de que tú nos has guiado, Señor, y que tú trabajarás en nuestro corazón durante el resto de la semana para poder asimilar, Señor, la enseñanza que nos has dado y que podamos ponerla en práctica, Padre Celestial. La verdad es que cada vez nos confrontas aún más a evaluar nuestra respuesta hacia ti, nuestra cristiandad, nuestra identidad como hijas tuyas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, pues, en principio, poder participar en este proceso de capacitación. En segundo lugar, pues, asistir. Sabes, Señor, de que a veces hay obstáculos, mas tú eres bueno y misericordioso y nos ayudas a superarlos. Y te damos gracias, Padre, porque nos estás constantemente haciendo ese llamado. En principio, para escudriñar nuestro corazón. En segundo lugar, Padre, para llamarnos a la acción. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza, la disposición, el amor para responder al llamado que nos haces. Te damos gracias y te pido, Padre Celestial, que nos guíes a cada una de las que estamos aquí en este grupo. Señor, si hay algunas situaciones en nuestro relacionamiento o en el desarrollo de la misma capacitación que pudiese ofender, Señor, que no lo veamos así, sino que sea esa posibilidad, Padre, para ahondar más en lo que tú quieres hablarnos. Te damos gracias por la vida de hermana Sandra, Padre, porque has puesto en su corazón, en su entender y en su espíritu la posibilidad de desarrollar esta capacitación. Señor, te damos gracias por esa actitud de servicio. Señor, atiende también sus necesidades. Tú sabes que hay necesidades, tanto de hermana Sandra como su familia. Te pedimos, Padre, que la socorras, al igual que de todas las semanas que estamos aquí. Señor, que esas necesidades o estos obstáculos que pueden estar pasando en nuestras vidas no sean, Padre, nuestra excusa para no responderte. Contrariamente, Señor, que sean la motivación para dar lo mejor, tal cual tú nos enseñaste. Y principalmente, danos amor. Te damos gracias y pedimos que bendigas nuestras actividades, nuestras vidas en lo que resta de la semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sandrita, perdón, una pequeña interrupción. Sí, hermana Mari. Sí, el día de mañana las intercesoras teníamos un desayuno, pero Sí. estamos viendo que va a haber una manifestación y esto va a interrumpir la facilidad de comunicación, ¿verdad? Y estamos en un punto donde indudablemente va a haber algún tipo de obstáculo para poder asistir. Entonces mejor decidimos
que lo vamos a cancelar el desayuno, pero nos vamos a conectar las intercesoras y las invitamos también por si alguien más se quiere agregar, porque siempre somos muy bendecidas cuando nos conectamos. El día de mañana vamos a tener siempre nuestra intercesión en línea. Por favor, estamos pendientes entonces de conectarnos el día de mañana. Ahí las esperamos. Que Dios les bendiga. Ok, gracias, hermana Mari. Hermanas, les recuerdo, la tarea no es necesario que me la manden en Word o que me la escriban en el chat. Hágala en su cuadernito, en un cuaderno aparte y me le manda la foto, ¿sí? No se me compliquen con eso. Gracias a las que ya me mandaron la tarea, las que todavía no han hecho tarea, no se preocupen, que aún no hemos terminado la capacitación, todavía tenemos tiempo. Yo también la estoy haciendo, les cuento que yo también estoy haciendo las tareas y también voy atrasada con toda la vergüenza del mundo, se los digo, pero también me voy a poner al día. No se preocupen. Bien, no se olviden, la otra semana un huevito, un marcador y una hojita en blanco, ¿ok? El Señor me las bendiga. Gracias por haber... Igual, qué bueno.